estaba yo en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu
plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo servicio virtual. Es un placer, un gusto, una alegría poder tenerlos un domingo más con nosotros. Antes de orar, te quiero compartir este versículo de que va a tratar el tema de hoy. Se encuentra en San Juan 15:8. Búscalo en tu Biblia, búscalo en tu celular. Bueno, acá yo ya lo tengo. Y dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oremos. Gracias, Señor, por poder disfrutar de tu palabra. Señor, te pido que la palabra que vamos a escuchar el día de hoy a través de nuestro pastor pueda edificarnos, Señor, y ayudarnos en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Ahí donde estás, te invito a que llames a tu papá, llame a tu mamá, a tus hermanos, a tus primos, a todos los que tengas alrededor tuyo. Siéntense juntos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Así que doy pase a nuestro pastor Manuel Velázquez con la prédica Frutos que glorifican a Dios. Amados hermanos, hermanas en Cristo Jesús, amigos que nos están viendo en esta ocasión, nosotros tenemos para ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje que va a ayudar a tu alma, a tu vida, que va a ayudar al desarrollo de tu quehacer acá en esta comunidad. Tenemos un tema que sabemos que te interesa, puesto de que se trata de saber cómo agradar a nuestro Dios. El tema se titula Frutos que glorifican el nombre de Dios. Frutos, ¿qué tipo de frutos glorifican el nombre de Dios? Para entender esto, primero tenemos que saber qué significa gloria. Bueno, la Biblia mismo nos va a enseñar, por un lado, significa honor, alabanza, estima, y por otro lado, significa brillo, esplendor. Entonces, nosotros en esta ocasión vamos a tener en cuenta el significado de alabanza a Dios. Gloria a Dios significa alabanza, y esto lo vemos
en Mateo, cuando los ángeles hacen de esta referencia y dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Muy bien, ahora, el hombre en su condición natural, caído y destituido de la gloria de Dios, no puede mostrar frutos que glorifican el nombre de Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no tienen la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, no pueden ellos dar a conocer el brillo, no pueden dar a conocer el honor, la alabanza a Dios, no tienen naturalmente, puesto que no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quiénes son los llamados a evidenciar en su vida frutos que glorifiquen el nombre de Dios? ¿Quiénes son? El mismo Jesús nos va a enseñar en el pasaje de Juan 15:8, donde dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿quiénes son los que deben llevar frutos que glorifican el nombre de Dios? Son todos aquellos que se consideran discípulos de Cristo Jesús. Discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es uno que imita a su líder. En este caso, entonces, para poder llevar frutos que glorifiquen el nombre de Dios, tenemos que ser discípulos. Pero discípulos que lleven mucho fruto, lo está diciendo el mismo Jesús en Juan 15:8. ¿Y cuáles son los frutos visibles, tangibles y medibles que glorifican a Dios? Porque un fruto no es abstracto, es visible, es tangible y también es agradable. Entonces, ¿cuáles serán esos? Y vamos a ver el pasaje de 1 Corintios 10:31, que nos va a decir claramente. Y ahí dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Todo lo que hagamos, entonces, tiene que ser para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Bien, por tanto, podemos decir en primera instancia que lo que glorifica el nombre de Dios son los hechos y actitudes que reflejan en la vida de todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento en su vida, nacimiento espiritual, como consecuencia de su encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces, son las evidencias de una vida cambiada. Entonces, si tú has nacido en Cristo Jesús, tú has nacido de nuevo, tú has experimentado ese nacimiento, entonces tiene que haber evidencias de tu vida cambiada. Por lo tanto, ya no eres el mismo, ya eres diferente, ya piensas diferente, tus actitudes son diferentes, tus hechos son diferentes. En la comunidad te conocen como algo diferente que puedes reflejar en ti la presencia de Dios en tu vida. Esto pues digo, dice Efesios 4, 17 y 18, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Estas son las evidencias, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, estas son las evidencias que puede haber en tu vida si digamos, ya tienes una vida cambiada, si has nacido de nuevo, ya no andas como andabas en la ignorancia, desconociendo la palabra de Dios, desconociendo los preceptos de Dios. Por tanto, eso es una evidencia. Entonces, las evidencias de una vida cambiada, esos son frutos personales que glorifican el nombre de Dios. Muy bien, también, ¿cuáles son las evidencias? Son los hechos y actitudes de todo aquel que muestra fidelidad en el cumplimiento de su compromiso con Cristo y su iglesia. Esto viene a ser las evidencias de una vida consagrada y comprometida. Y esto nos va a reforzar lo que está en 1 Corintios 4, del 1 al 2. Así pues,
tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. El versículo 2 va a decir, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por tanto, una evidencia de una vida consagrada y comprometida es aquel que muestra fidelidad a Dios, a Cristo Jesús, a la iglesia, con su vida, que no está como las olas del mar, como las olas de los ríos, fluctuantes, sino que es fiel en su compromiso, que es fiel en todos sus deberes y sus derechos como hijo de Dios. Por tanto, son los hechos y actitudes de todo aquel que muestra fidelidad al Señor. También podemos decir, son las buenas obras visibles de los nacidos en Cristo que generan bienestar a la comunidad, las evidencias de una vida de servicio solidario. Y esto nos va a referir Mateo 5, del 14 al 16, cuando va a decir, en Mateo 5, del 14 al 16, va a decir, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El siguiente versículo va a decir, el 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el 16 nos va a concluir diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras obras comunitarias, donde estemos, deben evidenciar que son de personas, que son de hijos de Dios, que glorifican el nombre de Dios. Nuestras obras que podamos hacer donde estemos, tiene que glorificar el nombre de Dios. Entonces, nuestra vida consagrada, nuestra vida comprometida y nuestra vida solidaria son evidencias, son frutos que glorifican el nombre de Dios. Así que, hermanos, amigos, si tú quieres glorificar el nombre de Dios, tienes que mostrar en tu vida cambios. Si eras tal cosa en tu ignorancia de la palabra, ahora ya no tienes que serlo. Si antes eras incumplido, infiel, ahora tienes que mostrar fidelidad para Dios y para tu familia. Y si antes eras indiferente a las necesidades comunitarias, ahora tienes que ser solidario, comprometido. Tienes que ser una persona de buenas obras, porque por eso es de que en Efesios 2:10 va a decir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para los que anduviesen en ellos. Entonces, estamos viendo que los frutos que glorifican a Dios son aquellos que reflejan de nuestra vida, son evidencias de nuestra vida cambiada, nuestra vida comprometida y nuestra vida solidaria. Bueno, vamos a ver algunos frutos de Jesús nuestro Señor. Los frutos que Él evidenció en su vida para glorificar el nombre de Dios. Uno primero, vamos a leer en Lucas 19:8 y vamos a ver un caso. Ahí están viendo el caso de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estamos viendo acá de un hombre que abusaba de su poder, de un hombre que cuando no conocía a Cristo era un hombre miserable, era un hombre avaro, un hombre rico, abusivo de sus paisanos. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, este hombre cambió. Hemos dicho de que glorificamos a Dios con nuestra vida cambiada. Este hombre cambió. Ahora este hombre tiene otra mentalidad. Dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Es un hombre diferente, un hombre con una vida que glorifica el nombre de Dios. Veamos otro caso.
un joven hijo único, muerto, luego resucitado. Lucas 7, del 13 al 17. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y sigue diciendo, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él toda Judea y por toda la región de alrededor. Fíjense, esta obra que Jesús hizo en favor de esta mujer viuda, su hijo único, resucitándolo, entonces la gente empezó a glorificar a Dios. Esto es un hecho, un fruto que permitió glorificar a Dios por la gente. Entonces, así como Jesús, con sus hechos, con su vida, ha demostrado de que Él está para dar frutos que glorifican el nombre de Dios, así también todos los que decimos que somos hijos de Dios estamos comprometidos con estos hechos, con este tipo de actitudes hechos para que el nombre de Dios siga siendo glorificado. Otro caso vamos a leer en Lucas 17 del 12 al 15. Dice ahí, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Fíjese, un servicio que Jesús dio a estos leprosos. Por lo menos de estos 10, uno glorificó el nombre de Dios. Eso es. Todo lo que hagamos, todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida, debe ser para que los que nos observan, los que nos vean, los vecinos, los familiares, los compañeros de trabajo, cuando vean nuestra actitud, debe llevar a este fin, a glorificar el nombre de Dios. Para eso no se ha creado Dios. Dice, yo he creado este pueblo, dice en Isaías, para la alabanza de mi gloria, dice el Señor. Así como Jesús, todo su ministerio fue para glorificar el nombre de Dios, nosotros que decimos que somos discípulos de Jesús, también estamos para eso, para glorificar el nombre de Dios. Veamos otro caso, Mateo 9 del 6 al 8. Ahí nos va a decir, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y el 8 nos va a seguir diciendo, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Todos estos hechos de Jesús, todo lo que hizo Jesús en su vida, en su ministerio, todo fue para glorificar el nombre de Dios. Y nosotros que estamos ahora en esta comunidad, siendo parte de esta comunidad, tiene también que ser nuestra vida, nuestro testimonio, nuestros hechos, para que Dios sea glorificado por los que nos observan, por los que nos ven, por todos aquellos que están pendientes de la iglesia. Muy bien, también tenemos un caso más, Lucas 18, 40, 43. Vamos a leer, Lucas 18, 40, 43. Dice, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y el 43 dice, y luego vio y le siguió, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Fíjese, hermano, la enseñanza precisa de Jesús con su vida, con sus hechos,
es para glorificar el nombre de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que también orientar a eso, a glorificar el nombre de Dios. Nosotros estamos para contribuir a la extensión del reino de los cielos. Pero esa extensión, a su vez, va a glorificar el nombre de Dios. Todas las cosas debe glorificar. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Muy bien, entonces, esta gloria que tiene Dios, ¿a quién se lo ha dado? No lo ha dado a los profetas, no lo ha dado a los apóstoles, no le ha dado a los discípulos, lo ha dado a alguien. Y vamos a leer a quién lo ha dado esta gloria. Vamos a leer Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, repito, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ahí tenemos entonces, ya sabemos que Dios heredó esta gloria a su Hijo Jesucristo. Así que nosotros, con nuestra vida, que somos discípulos de Jesucristo, debemos llevar mucho fruto. Glorificando a Dios, glorificamos al Hijo. El Hijo es quien, el mismo Padre, dijo que a Él tenemos que oírle, a Él tenemos que seguirle, en Él tenemos que mirar todo por cuanto querramos ser nosotros como Él. A Él tenemos que servirle, adorarle, a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, entonces, a todo esto concluimos con lo siguiente. Dice, en 1 Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El 11 va a decir, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si tenemos dones, talentos, habilidades, virtudes, usémoslos. Úsalo, hermano, hermana, para glorificar el nombre de Dios. Nunca uses el don que tienes, la virtud o el talento que tengas para tu propia gloria, porque no es tuyo. Eso Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Por eso es que todo lo que hagamos, si coméis, dice Pablo, si bebéis, todo lo que hagas, que sea para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios, para que Dios sea alabado. Si uno hace para su propia alabanza, entonces está equivocado. Está cayendo en idolatría personal, está cayendo en envanecimiento. Hemos sido llamados para glorificar el nombre de Dios, para producir frutos que glorifiquen el nombre de Dios, para que haya evidencias en nuestra vida de ser persona renovada, persona fiel, persona solidaria, para glorificar el nombre de Dios. Así que te dejo este mensaje, te dejo esta palabra de Dios para que te alimente, para que también puedas enseñar a otros. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios. Padre Santo, Dios eterno, gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos entenderte más, conocerte más y comprometernos más contigo. Señor, ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos, Señor, para que nosotros todo lo que hagamos sea para tu gloria, para que Cristo Jesús sea glorificado nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más humildes,
Líbranos de caer en vanidad. Líbranos de caernos en autoalabanza. Porque no, Señor, entendemos ahora que tu gloria te pertenece a ti y a tu Hijo Jesucristo, quien tú has decidido dárselo para que Él sea el resplandor de tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer. Si tú estás en mí, hay vida. Aunque no te pueda ver,
La palabra de Dios nunca vuelve vacía. El día de hoy nuestro pastor Manuel nos habló del fruto y de la importancia de llevarlo en la vida cristiana. Así que, a fructificar. Bueno, también te quiero informar sobre los diferentes cultos que tenemos a lo largo de la semana. El día martes, a las 7:30, tenemos el culto de las damas a través de la plataforma de Zoom. El día miércoles, tenemos la oración en casa, en donde cada familia se une y empieza a clamar a Dios por las diferentes necesidades que están aconteciendo. El día sábado tenemos el culto juvenil a las 7:30, también a través de la plataforma de Zoom. Si tú quieres unirte a estos cultos y ser parte de ellos, envía un mensaje al privado de la página Fuente de Bendición Iquitos y así uno de nuestros administradores te proporcionará el link para que tú puedas unirte. Bueno, les deseo una semana bendecida, que Dios los cuide y los proteja siempre. No olviden lavarse las manos, no salir si no es necesario y cuídate los unos a los otros. Así que, ¡chao!